llamadas, pero he recibido llamadas y obviamente la preocupación de algunas personas es muy grande. Estamos en casi 300 personas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál es el panorama profético para esta hora después de lo que ocurrió ayer, que era 10 de enero en Caracas? ¿Cuál es el panorama? Es importante informarse y es importante saber, porque si uno no se informa y si uno no tiene conocimiento, uno puede caer en un problema muy grande. Y al caer en ese problema tan grande, puede ser que uno, en vez de ser bendecido, entre en un problema de confusión, que es lo que creo que hay en un momento como este en muchas partes de Venezuela. Voy a hacer un poco de historia. Hace algunos años atrás, bastantes años, en un estado que se llama Yaracuy, si no estoy equivocado, en un lugar allí, un hombre de Dios se levantó y dio una profecía aquella noche. La profecía que este hombre dio fue tan impactante que salió en el periódico de la ciudad la profecía que él había dado. Dele compartir porque lo que voy a soltar es violencia. Si le pueden poner a compartir a algún chavista, en buena hora. Si le pueden dar a compartir y alguno tiene de amiguito a Diosdado Cabello o a Nicolás Maduro o al otro Rodríguez o a la Delcy, a la mujer, a la amiguita de él o hermana de él, o al Padrino López o al Tarek o a todo ese montón de gente. ¿Usted tiene algún amiguito de esos o algún diputado chavista? Dele compartir. Te va a escuchar a Dios hablando en esta tarde a través de un profeta genuino, que hoy en día es demasiado limitado eso. Ayer me encontré un loco que dice que son ministros de Facebook. Dice que son un grupo de pastores de Facebook. Yo nunca vi ese ministerio. Pastores de Facebook. Busquen trabajo y dejen de hablar tonteras, porque hay unos locos hoy que lo que hacen es meterse, como no tienen nada que predicar, entonces agarran las prédicas de otro para cuestionarlas. Hay un peludo ahí que sale desde Argentina, que se cree que los barberos no comen, y es curioso que él critica a los hombres, pero cuando sale una mujer media graciosita, a esas no la critica. Ya yo sé la clase de pillo que es ese y la clase de sabandija que es ese. Pero a las mujeres, esos tipos así, con esas melenas así, no les gusta bañarse. Esos tipos hieden, esos tipos huelen muy mal. Entonces, allá usted sí le pone atención a ese tipo de gente loca. Pero ese es otro tema. Lo que voy a decir viene de parte de Dios. En aquella ocasión, ese profeta dijo que Dios le mostraba que vendría un gobierno comunista a Venezuela. Cuando ese hombre dijo eso, para las personas eso era una locura. ¿Por qué era una locura? Porque no aparecía en el plano un hombre con la boina roja, no aparecía en el plano. Hugo Chávez ni siquiera estaba en la estela política, no aparecía dentro de todo esto. No aparecía ninguna gente de esta. Seguramente Nicolás Maduro ni siquiera había aprendido a manejar buses y era un loquito más. Eso era. Entonces, cuando este hombre profetiza y él dice que Dios le habla, que vendrá un hombre con boina roja y que ese hombre de boina roja, oiga bien, ya voy a quitar estas cosas para que no distraigan a las personas. Cuando él profetiza que vendrá un hombre con boina roja,
que ese hombre de boina roja gobernaría el país, que ese hombre gobernaría el país y morirían muchas personas, y que Venezuela entraría en la disciplina de Dios. Eso es una profecía real. Que Venezuela sería golpeado, que Venezuela sabría lo que era hambre, porque en Venezuela no había hambre. En Venezuela lo que había era prosperidad. En Venezuela estaban las mejores universidades del mundo, comparadas con Harvard, comparadas con Yale, comparadas con la Universidad de Stanford, comparadas con la Universidad Hawkins. Estamos hablando de que la Universidad de Caracas era comparada con Harvard. Dígame bien. La moneda venezolana era la moneda súper estable. Usted llegaba a lugares como el Poliedro de Caracas o algunos otros lugares, y eran lugares donde el glamour, habían hombres y mujeres que eran extremadamente elevados en cuanto a pensamiento. Habían escritores, habían juristas, habían catedráticos, habían pensadores, habían arquitectos, habían artífices, habían pintores, había gente de la farándula, cantantes famosos, artistas de telenovelas famosísimos en Venezuela. La parte del llano era una parte que producía carne, pero por millares de toneladas. El oro se explotaba, pero no mucho. El petróleo era una cosa impresionante cómo salía. Habían empresas norteamericanas que eran las que estaban encargadas de perforar. Y obviamente Venezuela tenía demasiado. Cuando este hombre da esa profecía, y en la profecía él dice que aparecerá un hombre de boina roja, que será un hombre muy amado por las personas, pero después ese hombre se volverá y se convertirá en un instrumento en las manos del mismo diablo. Y en la profecía este hombre decía que Venezuela sería saqueada, que Venezuela sería vergüenza a nivel mundial. Después, con los años, llega un predicador llamado Rafael Ramírez, profetiza la muerte de Hugo Chávez o Hugo Rafael Chávez Fría, y también profetiza que los venezolanos serían esparcidos por la tierra. Escuche esto. Yo no conocía la profecía que habían dado, pero la última parte de la profecía que este hombre da es impresionante, porque la última parte de la profecía dice o decía que llegaría un momento donde ocurriría exactamente lo que está ocurriendo en esta hora, que el gobierno comunista caería por tierra y nunca más se levantaría, y sería raída la memoria de esa gente. Yo estoy orando a Dios y voy a Ezequiel capítulo 36. Aquí el título en la Reina Valera es Restauración Futura de Israel. Versiones como la Cantera no dicen eso. La versión Cantera lo que diría es la restauración. Y esta es una palabra para Israel. Sin embargo, yo soy de los que creo, y usted puede creer lo que usted quiera, pero yo soy de los que creo que cuando los continentes se separaron, yo estoy convencido que hay un lugar en Israel que calza milimétricamente en el lago de Maracaibo. Yo estoy convencido que cuando los continentes se separaron, Venezuela se separa de Israel. Convencido a nivel de geografía y a nivel científico. No voy a dar explicaciones sobre eso porque no tengo el tiempo para hacerlo. Pero
Estaba leyendo la palabra en la madrugada y vino esta palabra a mí. Quiero que me escuche cada venezolano en el mundo. Lo que Maduro hizo en las elecciones pasadas, que eso lo sabe todo el mundo, que Maduro no se robó nada. Maduro siempre ha sido un ladrón. Entonces no se pudo haber robado unas elecciones porque realmente todo el mundo sabe que él no es el presidente. Entonces él no se robó nada. Maduro yo creo que ni siquiera se podría decir que es un engendro del diablo, porque la Biblia enseña que Luzbel fue acabado lleno de hermosura y de sabiduría. O sea, decir que Maduro es un hijo del diablo es casi ofender al diablo, porque Maduro es muy bruto para hablar. Y el diablo, si algo tiene el diablo, es que tiene mucha sabiduría. Porque si pudiera engañar aún a los hijos de Dios, los engañaría con astucia. Por eso el hijo de pecado, que es el anticristo, tendrá una capacidad verbal impresionante. Entonces decir que Maduro es un hijo del diablo, prácticamente es ofender al diablo. O sea, Maduro es cualquier bruto. No se robó nada porque no tiene nada. Mire la estrategia. La oposición, lo que llaman la oposición, que es María Corina Machado y el señor Edmundo García, ese señor y la oposición hacen algo. El día 9 hacen una manifestación, pero curiosamente el día 10 no hay ningún tipo de protesta, no hay nadie en las calles, porque es una estrategia. Y es la estrategia de estrategas políticos y de estrategas militares. La gente que no tiene conocimiento dice, es que Maduro ahora, el presidente de la asamblea, que es el tal Rodríguez, que ese es otro bruto que dice que es médico, pero ese es médico a saber de, ese se graduó en la montaña del Sorte, que es un pobre bruto, no sabe ni siquiera hablar. Cuando uno mira que es él el que toma la banda y pone a Maduro, y Maduro jura no solo por la Constitución, sino por el indio Guaycaipuro, entonces usted se da cuenta que aquí hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La oposición no se manifiesta el día 10, los dejan libres. El mismo día 10, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa o del Congreso le pone la banda presidencial y aparentemente lo vuelven a elegir como presidente, sabiendo que no lo es. O sea, al principio, Edmundo González, gracias. Cuando al principio el que dijo que Maduro había ganado era un señor que tenía que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero ahora ya no es el tribunal, ahora es el máximo poder de la nación. Entonces, aquí hay toda una estrategia. Estos tipos no se están metiendo en lo que ellos creían. Estos tipos tienen muy malos consejeros. Estos tipos... Sí, eso que dicen de que fue una anciana que profetizó, no. Eso lo profetizó un predicador de apellido Terán. Es un predicador que Dios usó muchísimo en Venezuela, de apellido Terán. Ya después salen otras personas que hablan y dicen, sí, pero no. Ese hombre que habló fue un hombre de apellido Terán, un hombre con un ministerio poderosísimo en Venezuela en aquellos tiempos. Entonces, ahora ya no es el Tribunal Supremo de Elecciones, ya ahora es la Asamblea Legislativa. Si usted mira las noticias, ayer mismo subieron la recompensa por Maduro, subieron la recompensa por Diosdado Cabello, subieron la recompensa por Padrino López. O sea, ayer mismo ocurre eso. Hay un pronunciamiento de Israel, del primer ministro de Israel,
que hay un pronunciamiento en contra, hay un movimiento, oiga bien lo que es esto. Entonces, los días que le quedan a Maduro y a ese séquito de locos que son muy aconsejados por cubanos, dicho sea de paso, los cubanos inteligentes se murieron o se fueron. Los cubanos brutos son los que siguen metidos ahí en el poder. Escuchar a un Díaz Canel hablar, eso da pena. Escuchar a un Raúl Castro hablar, eso da pena, porque uno dice, estos tipos son ignorantes. Ver a un esqueleto caminando como Daniel Ortega, ir a darle un abrazo a Maduro, eso no significa nada. O sea, ¿quién es Daniel Ortega? Daniel Ortega se está muriendo. Daniel Ortega está súper enfermo. La mujer es una bruja que está más muerta que viva. Esos dos se mueren en cualquier momento, porque el juicio de Dios, Arturo Terán, ese mismo era. Pero el papá, porque hay un Arturo en Estados Unidos que está más descarriado que en el Día de las Madres. Yo conocí a uno de los hijos, conocí a 3 hijos de ese señor Terán, un hombre de Dios terrible, y conocí a la esposa, una mujer de Dios preciosa. Ahora lo que se avecina son días contados. A mí no me mueve el piso lo que diga el señor Prince, ese que tiene la cuestión allí, de mercenarios. Eso no me mueve el piso. Las horas de Maduro están contadas. Las horas de Diosdado Cabello están contadas. Los tipos están en una alerta máxima. Los tipos duermen en búnker. Esos tipos no duermen en casa, duermen en búnker. Esos tipos tienen miedo. Si usted ve a Maduro, está súper flaco. Maduro está enfermo. Maduro no está bien. Si usted mira al Diosdado, está hinchado. Tiene cara de borracho. O sea, ese tipo está hinchado. El alcohol lo tiene hinchado. Pero vea lo que dice Dios para Venezuela. Ezequiel capítulo 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Escúcheme bien. Hoy en el mundo hay una ola de prostitución de venezolanas que eso da pena, pero Dios va a limpiar de todas esas porquerías. Hay una manifestación, el Tren de Aragua en Estados Unidos, muchachos sentenciados a muerte. Dios, no el hombre, Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Venezuela va a ver la mano de Dios arrancando la inmundicia de María Leonza. Venezuela va a ver la mano de Dios arrancando la porquería, la inmundicia, el asco y la pudredumbre del indio Guaycaipuro, del negro Felipe, de toda la idolatría a Yemanjá, a las potencias, de toda la basura de la Chiquinquirá, de todo ese montón de idolatría que da asco. Escuche lo que dice Dios. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. El hambre va a ser cortada. Usted va a ver personas por miles que nunca más tomarán comida de los basureros. Porque ahorita lo que tenemos son un montón de brutos metidos en el poder
comiendo cosas, bebiendo el mejor champán, tomando el mejor vino y comiendo la mejor comida, y usted se pregunta, ¿y cuándo Dios va a actuar? Lo que hizo Maduro ayer con el ignorante de Rodríguez, cuál de los dos y cuál de los tres y cuál de todos los locos que hay ahí más brutos, fue una sentencia de muerte. Cuando el primer ministro de Israel se mete y ahora Maduro empieza a meterse en contra de Israel, eso es el mecate el lazo, la soga al cuello que acabó con ese régimen. Ese régimen va a caer en muy poco tiempo. Ese régimen va a ser destruido en muy poco tiempo y se cumplirá la profecía del predicador Terán, donde él dijo que el hombre de boina iba a regir con vara de hierro, se iban a robar las elecciones, pero que el gobierno comunista caería y nunca más se levantaría. Ahora escuche, porque esto es palabra de Dios. Capítulo 37. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, y voy a tomar la palabra que yo recibí. Me dijo, Rafael Ramírez, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Por los últimos meses Venezuela ha tenido gente loca. Yo miré una señora, que no sé quién es, una mujer loca, que dijo públicamente que Dios le había dicho que Nicolás Maduro era el próximo apóstol y profeta de Venezuela. Maldita con maldición eres, mujer. Maldita con maldición eres. Hedor saldrá de tu cuerpo y gangrena comerá tus huesos por haber tomado el nombre de Dios y haber insultado, escúcheme bien, haber insultado el nombre del Señor. Y cada profeta que ha venido hablando soeces por un puñado de dólares miserables, porque Maduro es un maldito que no da nada, maldito todo se lo roba. Ese es el problema de poner un bruto en el gobierno. Ese es el problema de poner un bruto que debe, y no porque ser chofer de bus sea malo, porque aquí en Costa Rica hay choferes de bus que yo me quito el sombrero y les doy la mano. El problema es tener un bruto como este, ignorante, haciendo cosas. Y Venezuela está lleno de pastores que le lavan dinero al gobierno. Venezuela está llena de apóstoles que le chupan las patas a Maduro, y no se le puede decir pie, que le chupan las patas a los gobernadores, que le chupan las patas al otro, al Chiquidrácula ese, que parece un espantapájaro, una cosa del diablo, a Rangel, que le chupan las patas a cada uno de esos inmundos. Venezuela está lleno de eso. Venezuela está lleno de mujeres bonitas, hermosas, que por un viejo loco que les compra un carrito, que les compra esto, que les compra lo otro, están dispuestas a vender hasta el alma de su propia mamá. Vagabundas, falta de seriedad, falta de dignidad, falta de todo, que por un plato de lentejas lleno de gusanos venden hasta su alma al diablo. Oiga bien. Y me dijo el Señor, profetiza. Y dilo, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Venezuela, 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 Venezuela. Puñado de huesos secos ha llegado a ser. Venezuela, puñado
De sepulcros blanqueados se han convertido tus altares. La gloria que un día te di te fue quitada. La grandeza que un día te di se convirtió en vergüenza, en hambre, en miseria y en dolor. Venezuela, Venezuela, Venezuela. La gloria que un día te confié, la arruinaste. Te postraste ante demonios, te postraste ante ídolos, te postraste ante brujas y ante brujos y ante vírgenes. Y cambiaste la gloria que yo te di por un poco de pan añejo y de comida engusanada. Así te dice Dios, Venezuela. Mi nombre es Rafael Ramírez Martínez. Mi número de pasaporte es 10789-0143. Vive el Dios al cual yo sirvo. Vive el Rey ante cuya presencia tiemblo. Así te dice Dios. Huesos secos, huesos secos. Va a fluir el viento de Dios del norte. Va a fluir el viento de Dios del sur. Va a fluir el viento de Dios del este. Y va a fluir el viento de Dios del oeste. Va a fluir el viento del oriente y del occidente. Desde donde nace hasta donde se pone el sol. Va a haber ruido, Venezuela. Va a haber un ruido. Y los huesos volverán a vivir. Dios va a recoger los venezolanos de diferentes partes del mundo y los regresará a Venezuela. Pero no regresarán siendo huesos secos. No regresarán siendo adoradores de demonios. No regresarán siendo paleros. No regresarán siendo santeros. No regresarán postrándose ante la Chinquinquirá o ante la María Leonza o ante las 7 potencias. No volverán a rendirse ante esta podredumbre del infierno. Vive Dios. Vive Dios. Ema Kensho Keana. Y Kuamando Reman Crotro Bosca te andaya que taramako. Y mia candere man crobos quitareanan condi yamakiara. Y ni candara vacatarama conde de bacute de bacoy. Yo le voy a decir una cosa. Hay un error muy grande que la iglesia tiene. Hay gente que Dios no quiere perdonarlos. Dejémonos de tanto cuento. Hay gente que Dios no quiere perdonarlo. Hay gente que ya está desechada por Dios. Maduro es uno que está desechado por Dios. Maduro ha jugado con los santos. Se mete a la iglesia y habla ahí como evangélico y después va y se revuelca como una prostituta. Como una prostituta. De hecho que Maduro es la prostituta de muchos hombres. Hay gente que está totalmente desechada, como la Cilia, que es una bruja. Hay gente que está desechada, como la otra, la hermana del Rodríguez, la Delcy Rodríguez, el Rodríguez. ¿Vieron cómo murió el brujo del Aristóbulo ese, que era el jefe de la educación? Hay gente que está desechada. El Diosdado Cabello, esa gente está desechada por Dios. Así dice Dios. Profetiza, profetiza. Viene un ruido sobre Venezuela. La única oración que hay que hacer es que Dios guarde a su iglesia. Porque el derramamiento de sangre, si Dios no mete su mano, va a ser inevitable. Y van a morir miles de miles de miles de miles. Hay que orar a Dios. Hay que orar al Señor porque el derramamiento de sangre que viene es inminente. Es inminente. Mientras estoy hablando, siento el fuego de Dios. Siento el fuego de Dios. Este año la cosa es diferente. Este año Dios va a matar mucha gente. Este año va a morir muchísimas personas. Hay personas tocando hombres de Dios. Hay brujas tocando la vida de hombres de Dios. Hay brujos y brujas que este año Dios los va a cortar de la tierra. Y los va a cortar por toda la basura y la inmundicia que tienen dentro. Este año Dios va a entrar en un celo muy grande, muy grande, muy grande. Si a usted no le interesa esta transmisión,
fuera de esta transmisión. Estoy hablando de parte de Dios. Estoy hablando de parte del Señor, en el nombre del Dios vivo. Así que si puede conectarse, déle conectar y hágale saber a todo ese pueblo chavista. Hoy se caen las vendas de un montón de chavistas ignorantes. Hoy se caen las vendas mágicas, las vendas de brujería, de hechicería, las vendas del infierno que han tenido amarradas multitudes. Hoy se caen en el nombre de Jesús. Profetiza, hijo de hombre, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ese desorden que hay en Venezuela, de un montón de locos que creen que santidad es ponerse un trapo en la cabeza, que creen que santidad es andar las ropas largas, pero son la gente más lengua larga y más chismosa que hay en la tierra, los difamadores más grandes, los burladores más grandes, los chismosos más grandes, montón de ministros que usted los oye hablando de santidad, pero son unos corruptos porque roban la plata al pueblo, roban el dinero al pueblo del Señor, han maldecido a mi iglesia, dice el Señor, por cuánto lo han hecho, no pasarán de este año. Va a haber un corte de pastores y va a haber un corte de hombres y de mujeres en Venezuela este año, no pasan al otro año. Este año va a haber un corte en los altares, va a empezar a morir cualquier cantidad de pastores, cualquier cantidad de evangelistas, cualquier cantidad de hombres y de mujeres que han agarrado la obra de Dios y la han prostituido, dice Dios. Va a haber un temblor en todas partes de la tierra. La tierra va a temblar y va a temblar y va a temblar y va a temblar. Yo vi los tsunamis esta madrugada, vi los mares, vi las embarcaciones hechas pedazos, vi la tierra abriéndose, vi unos virus raros que van a aparecer, pero vi la mano de Dios sobre el pueblo y vi el ruido y vi cómo se empezaba a juntar un ejército venezolano, porque Dios tiene una palabra sobre Venezuela y esa palabra no se va a caer. La palabra que Dios ha dado sobre Venezuela, no hay diablo ni hay demonio que pueda detener esto. Pueden hacer todo lo que les dé la gana, pueden hacer los conjuros que quieran. Nicolás Maduro, tus horas son muy pocas. Diosdado Cabello, tus horas son muy pocas. Cilia, con esa apariencia de mosquita muerta, que los hombres de Dios como yo sabemos la clase de bruja que eres. La clase de bruja que eres. Vive Dios en cuya presencia estoy. Lo que viene sobre ustedes es muy fuerte. Lo que viene sobre ustedes. Y lo sabrán. Porque creo que en la misericordia de Dios tuvieron la oportunidad de salir por la buena. Es demasiado lo que se han robado. Son miles de millones los que se han robado. Miles, pero miles. Lo que pasa es que la Biblia dice que el hombre sin Dios es como una sanguijuela que no se llena nunca, no se sacia nunca. Vive Dios en cuya presencia estoy. El mismo hombre que le profetizó a Chávez que moriría, ese es el que está hablando en esta hora. Es el mismo. Vive Dios en cuya presencia estoy. Vive Dios en cuya presencia estoy. Venezuela tiene una promesa muy grande y Dios la va a cumplir por encima de todo. Oro a Dios por hombres y mujeres que hay en Venezuela que aman su palabra, la palabra del Señor, que honran al Señor, que viven para el Señor. Oro por ellos en el nombre de Jesús.
Así que el pueblo del Señor deja andar pendiente de las noticias, deja andar pendiente del TikTok, deja andar pendiente de esto, pendiente del otro. Usted levante las manos y gócese, porque la noche se ha ido y comienza el amanecer de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por las felicitaciones. Gracias por el cumpleaños, gracias por todo. Los amo. Pero esta es la palabra que recibí yo para Venezuela. Pueblo de Venezuela, no se confunda que esa tal reelección, esa tal toda la tontera, la juramentación de Maduro, eso es estiércol de paloma, eso es basura, eso no tiene ningún peso, eso es basura. 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 Bendiciones a todos. Los amo y los bendigo. Mañana domingo tenemos la cena del Señor y mañana domingo tenemos un culto poderosísimo aquí en Escazú, Ministerios Unidos Global, y los cientos y cientos de pastores de Ministerios Unidos Global alrededor del mundo. Los bendigo. Soy el pastor Rafael Ramírez. Un abrazo gigante. Bendiciones grandes. Y a todos los tiktokeros y a los pastores de Facebook, usted tiene mi número. Tiene mi número. Tiene mi número. Los que viven aquí en Costa Rica, 8919-5923. Los que viven fuera de Costa Rica, más 506-8919-5923. Hable de frente, no ande haciendo programitas y hablando bobadas. No, que aquí están las pruebas. No, pruebas tengo yo. Así que, dígame, quiero que hablemos sobre esto. Lo hablamos. Bendiciones. Bye bye. Un honor. Soy el pastor Rafael Ramírez. Gracias por las estrellitas. Abrazos gigantes. Amén.